en este grupo como en el resto de las series. Si bien podemos o no tener un factor pronóstico o poder vigilar de manera más estrecha a los pacientes que tienen estas alteraciones, y aunque no existe una relación directa en este estudio con la cantidad de cadenas, la relación de cadenas ligeras, libres, kappa lambda, debe también realizarse, sobre todo pensando también en otros estudios que tienen una tendencia. Uno de los factores más importantes es este incremento en la relación de cadenas ligeras, libres. Y también es importante poder hacer la medición o seguir cuando se encuentren estas cadenas ligeras altas, porque estos pacientes son los que van a debutar o en esa transformación van a tener un daño renal mucho más frecuente e intenso, y si podemos hacer medidas para detectar ese daño renal a tiempo y que no progrese o tenga menos secuelas el paciente, sería importante. Este es un estudio que una de las ventajas es que es un estudio de seguimiento a largo plazo, más de 20 años, y el número, sin embargo, el número de pacientes que fueron analizados en esa transformación es muy bajo. El análisis estadístico se hizo para poder evaluar comparar esas relaciones en una población baja o en cantidades pequeñas, pero pues es uno de los defectos. Sin embargo, los resultados están acorde con lo reportado en la literatura. Y pues bueno, hay que fijar ese objetivo, tener claro ese objetivo de poder saber qué es lo que queremos, que es tener ese pronóstico de progresión de la enfermedad. Y esta es la montaña más alta de México, es el Pico de Orizaba, y pues para algunos el objetivo sería llegar ahí. Este es otro estudio donde vamos a ver la influencia o los datos que tiene la citometría de flujo, o qué tan importante es poder evaluar esa población anormal de células plasmáticas o con expresión aberrante de los marcadores. Y aquí se compara entre MGUS contra mieloma múltiple limítrofe, y entonces hay que determinar por citometría de flujo la aberración de estas. En este trabajo, la manera o la selección o el proceso de las muestras es algo muy importante, la selección de las células, de la expresión de las células aberrantes. Primero se hizo una selección del porcentaje de todas las células en toda la médula ósea, que como sabemos pues son porcentajes de expresión baja, menos del 10%, y de esas se hizo la diferencia entre las de expresión aberrante y las de expresión normal. Se estudiaron 407 pacientes con MGUS y 93 pacientes con mieloma múltiple limítrofe. La media de seguimiento fue de 56 meses con hasta 187 meses, y progresaron el 8% en MGUS con una media de progresión de 44 meses, y para mieloma múltiple las progresiones fueron la mayor parte a mieloma múltiple, casi en el 80%, el 12% a una enfermedad linfoproliferativa, 6% amiloidosis, y un paciente se transformó a leucemia de células plasmáticas. En el mieloma múltiple smoldering, el 43% se transformó con una media de 18 meses, y como pueden ver ustedes aquí, desde los 2 meses hubo una transformación hasta los 92 meses. En este caso todos se transformaron a mieloma múltiple. Las características de las dos poblaciones son muy similares, está muy pixelada, pero son muy similares, ambos cumplieron con los criterios, y al analizar la expresión aberrante de puede tener varias diferencias. Todos expresaron CD38, pero a títulos bajos, tuvieron una expresión alta de CD56 y pudieron o no expresar CD45 y CD19, entonces
hay que tener cuidado con las expresiones y generalmente lo que indica que sean células plasmáticas aberrantes sería la expresión de CD38 y la expresión de CD56. Aunque se analizaron diversas variables y se hizo también un análisis estadístico para poblaciones pequeñas, pues los que más tuvieron significancia estadística fueron aquellas en las que se tuvo más del 95% de una población anormal en esa relación, y las que tuvieron una cantidad mayor de células plasmáticas en frecuencia no anormales sino global, tanto por morfología como por citometría de flujo, aunque la única que tuvo una diferencia estadísticamente significativa fue la citometría de flujo. Y como pueden ver ustedes, aún a pesar de que las cantidades de porcentaje en esa médula ósea fueron menores por citometría de flujo que por morfología, y esto concuerda con el estudio anterior. Aquí podemos ver las tasas de transformación por la cantidad de expresión de la relación de células anormales, y a 5 años tenemos el 5% con menos del 95% y 25% cuando tienen más del 95% de células plasmáticas de expresión aberrante, y en el smoldering tenemos 8% a 5 años con menos del 95% y 64% con más del 95%, y aquí sí el factor pronóstico es muy adverso. La relación, estos son los resultados que ya habíamos comentado, y ellos también establecen un factor pronóstico de acuerdo a la cantidad de si tienen ninguno de estos factores, uno o dos de estos factores que ya hemos dicho. Cuando no tienen ningún factor, la tasa de progresión a 5 años es del 2%, 10 y 46%, para MGUS, y para el smoldering tenemos 4, 46 y 72%. Muy bien, pues en relación a si debemos estudiar a estos pacientes, bueno, una es buscarlos, ver si tienen un diagnóstico y posteriormente estudiarlos, pues hay que realizar todos los estudios para descartar que no sea un mieloma múltiple y poder identificarlos tempranamente, aquellos que tienen el riesgo de hacerlos. Los que tienen mayor cantidad de factores de riesgo, pues deben vigilarse de una manera mucho más estrecha, y los que no, pues pueden ser vistos cada 2 o 3 años. Tiene que ser un diagnóstico estricto de exclusión para poder descartar un mieloma múltiple smoldering, y las pruebas diagnósticas deben ayudarnos o verlas como un factor pronóstico. Este ya es el amanecer en el Takanai, como podemos ver ya. Una vez que tenemos los resultados, pues podemos ver con más claridad qué es lo que está pasando, y pues finalmente si logramos nuestro objetivo de llegar a la cumbre, es un objetivo parcial porque afortunadamente hoy día se están haciendo muchas cosas en relación a mieloma múltiple en cuanto a estudios y pruebas diagnósticas, y prueba de eso es la siguiente plática en la que la doctora Aline, ¿podemos cambiar la plática? La doctora Aline Ramírez pues nos expondrá todo lo actual en relación a lo que es las características y el comportamiento de las células de mieloma múltiple. Sí, la doctora Aline Ramírez pues es una hematóloga joven, aunque ya de pronto piensa como adulta, sí, pero es muy joven todavía. Ella hizo su especialidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza y actualmente pues está laborando ahí. Estuvo trabajando en Centro Médico Nacional por alrededor de 5 años, y pues creo que ahí fue donde adquirió esa afección hacia el mieloma múltiple, y actualmente pues está encargada de la clínica de mieloma múltiple en su centro de origen. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a AME por haberme invitado a platicar un poco de este tema que es sinceramente muy apasionante, el mieloma múltiple, como bien dice el doctor Gregorio. Llevo desde que salí de la residencia viendo pacientes con mieloma
y poco a poco he aprendido muchísimas cosas alrededor de esta enfermedad y hoy quisiera compartir un poco acerca de la fisiopatología. Como ya dijeron, yo estoy adscrita al Centro Médico Nacional La Raza y estamos coordinando el proyecto del Grupo Cooperativo de Mieloma de AME. Y hoy vamos a ver 5 puntos muy rápidos, que son cuál es la diferenciación de la célula plasmática normal, cuáles son los eventos primarios, los secundarios, cuál es el microambiente y cómo es el metabolismo de la célula plasmática, que la van a hacer tener estas características únicas que le van a conferir la habilidad de no morir y de poder reproducirse. Nosotros como seres humanos estamos sometidos todo el tiempo a nuestro sistema inmunológico, está sometido a estímulo para protegerse de los procesos infecciosos. Entonces es importante recordar que uno de los principales eventos que necesitamos para que nuestro sistema inmune funcione, pues es la diferenciación hacia el linfocito B. Esto ocurre en 2 fases, la fase que es antígeno independiente, es decir, que no requiere un antígeno para que la célula stem cell diga yo quiero ser un linfocito. Eso ocurre en la médula ósea y ahí lo que necesitamos es que se ensamble el receptor de célula B, que es el que tenemos aquí, que está conformado por la inmunoglobulina de superficie, que es esta, que en su cadena pesada, y la región de la cadena ligera. Esto ocurre con el rearreglo BDJ, entonces hay que leer el DNA de 5' a 3' y se ensambla. Una vez que se ensambla la cadena pesada de la inmunoglobulina, viene el rearreglo BJ, que es el rearreglo de las cadenas ligeras. Después viene el ensamble de CD79A y B, que es la porción alfa y beta, y entonces la célula puede salir a un órgano linfoide secundario y entonces puede reconocer un antígeno. Si el receptor